Hola amigos, es un privilegio estar con ustedes. Vamos a estudiar un tema de la palabra de Dios que es un milagro del Antiguo Testamento. Lo he titulado Naamán es curado de su lepra. Quiero invitarte a inclinar el rostro y cerrar los ojos para tener una oración. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, que vives y reinas en el alto cielo, para ti sea la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Te damos muchas gracias por tu inmenso amor y por tu gran bondad. Imploramos tu unción para nosotros y que al escuchar este tema, tú nos transformes y nos sanes. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Segunda de Reyes, el capítulo 5, el versículo 1. La palabra de nuestro Dios dice textualmente: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era gran varón ante su señor, en alta estima, porque por medio de él el Señor había dado salvamento a Siria. Era valeroso en extremo, pero era leproso. En este texto podemos mirar que Naamán era un general que había recibido muchos honores porque había conducido muchas batallas que le habían dado el triunfo a su nación. El rey lo tenía en alta estima por los logros militares que había alcanzado. Era un hombre que no le tenía miedo a nada ni a nadie. Era un hombre que gozaba del favor del rey, del respeto del pueblo, y como consecuencia de sus triunfos militares, seguramente era un hombre muy rico. Pero tenía un problema de salud que lo agobiaba. Tenía lepra. La lepra era una enfermedad en la antigüedad considerada como un castigo. Los leprosos eran excluidos de su lugar. Los leprosos eran echados para las afueras de la ciudad y no podían tener contacto con ninguna persona porque la lepra era una enfermedad que se contagiaba por el simple contacto entre personas. Se caracterizaba porque le salían grandes llagas en la piel a las personas, la piel se le desgarraba y las personas perdían la sensibilidad en la piel. Era una enfermedad totalmente devastadora. Aquí nos damos cuenta en el versículo 2 de algo muy interesante. Cuando la Biblia dice en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 2, que de Siria habían salido cuadrillas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha que estaba sirviendo a la esposa de Naamán. Este general era casado, tenía una esposa y la esposa tenía una sierva. Esta sierva era una muchacha de muy buen testimonio que habían llevado cautiva cuando este país invadió a Jerusalén. Quizás el mismo Naamán había comandado esa invasión. Y esta muchacha ahora estaba en esa casa y al parecer tenía un comportamiento muy bueno porque ella se dirige respetuosamente hacia su señora y le da una recomendación. ¿Cuál es la recomendación? La encontramos en el versículo 3. Ella dijo a su señora: si mi señor rogase al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de la lepra. Ella tenía fe en el Dios de Israel. Ella había escuchado hablar al profeta. Sabía que el profeta era un hombre de Dios. Conocía de la gran obra que ese varón de Dios había hecho en el lugar donde ella estaba, y por eso ahora le hace una recomendación confiada en que puede obtener un milagro para su Señor. El versículo 4 dice la palabra de Dios: Naamán fue al rey y le contó lo que había dicho la muchacha de Israel. Nos damos cuenta que Naamán le da crédito a las palabras de esta muchacha, a tal punto que se dirige al rey y le hace un pedido. Cuando él le cuenta al rey las cosas que la muchacha le está diciendo, el rey también cree ahora en las palabras de Naamán. Y miren lo que acontece. Versículo 5. El rey de Siria dijo a Naamán: ve y yo enviaré una carta al rey de Israel. Y él fue
llevando 10 talentos de plata, que equivalen aproximadamente a 340 kilogramos, 6,000 piezas de oro, que equivalen aproximadamente a 70 kilogramos, y 10 mudas de vestido. Llevó también la carta para el rey de Israel, que decía: al recibir esta carta, verás que te envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. El rey pensaba que el que tenía la facultad de obrar ese milagro era el rey de Israel. Cuando el rey de Israel recibe la carta, observa los dones que ha mandado el rey de Siria. Escuchemos lo que este rey dice. Versículo 7 de Segunda de Reyes, capítulo 5. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó su vestido y dijo: ¿soy yo Dios que manda y da vida? Para que éste me pida que sane a un hombre de su lepra, considerad y veréis que busca ocasión contra mí. El rey de Israel pensaba que el rey de Siria estaba buscando una excusa para combatir contra él y destruirlo. El rey de Israel rasgó sus vestiduras en señal de dolor porque él no contaba con el poder para hacer ese milagro. Pero había un siervo de Dios que tenía la gracia de Dios y que podía elevar una plegaria al cielo y el milagro podía ser una realidad. Versículo 8. Cuando el profeta Eliseo, que es el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado su vestido, envió a decirle al rey: ¿por qué has rasgado tu vestido? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Palabras de fe, palabras llenas de esperanza, productos de una comunión íntima con el Señor a través del estudio de su palabra y de la contemplación de los milagros que Dios obra en la vida de los que se acercan a Él con corazón contrito y humillado. Luego entonces el versículo 9 nos dice que Naamán con sus caballos y su carro llegó y se paró a la puerta de donde estaba Eliseo. Naamán, como era un general que había recibido muchos honores, que tenía en sus vestiduras muchos emblemas que lo caracterizaban como alguien fuerte, valeroso, esperaba que el profeta le hiciera un recibimiento con bombos y platillos. Pero en la providencia de Dios había una enseñanza también para este general que era orgulloso y que estaba acostumbrado a recibir la fama, a recibir los halagos de todas las personas que se relacionaban con él. El versículo 10 entonces nos cuenta: entonces Eliseo le envió un mensajero a decirle: ve, lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y quedarás limpio. La palabra de Dios nos muestra que Naamán entonces se enfurece, está enojado, empieza a decir cosas. Y dentro de todas las cosas que dice, él pensaba en su mente cómo era que el milagro iba a acontecer. La parte final del versículo 11 dice, voy a leer todo el versículo 11, la palabra de Dios dice: pero Naamán se fue enojado, diciendo: yo pensaba, saldrá y estando en pie invocará el nombre del Señor su Dios, alzará su mano, tocará el lugar y la lepra sanará. Él pensaba que lo iba a tocar e iba a quedar sano inmediatamente. Pudo también haber pensado que el profeta tuvo miedo de tener contacto con él, porque la lepra se pegaba con el contacto entre personas. Y empezó a decir muchas cosas, y dentro de las cosas que dijo está esta: Abama y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavara en ellos, ¿no quedaría también limpio? Y se volvió y se iba enojado, muy enojado se iba, porque el profeta le mandó, fue a un mensajero, y no salió a recibirlo como él quería que lo recibieran. Pero acontece algo: uno de sus criados, con
con mucho respeto, los criados de él, le dijeron: Padre mío, si el profeta te hubiera mandado algo difícil, ¿no lo harías? ¿Cuánto más si tan solo te dijo: lávate y serás limpio? Podemos analizar de la experiencia de Naamán que con todo el dinero que tenía, pudo haber recorrido los mejores médicos de su nación en busca de una solución, pero no la encontró. Quizás hasta tomó muchos tratamientos de pócimas que se usaban en esa época, desagradables, y tampoco le pareció. Pero ahora le pareció un sacrificio muy grande lavarse en un río sucio, porque él pensaba que los ríos de su nación eran mejores que este. Y aquí hay una enseñanza importante para nosotros. El milagro se va a efectuar en un río que queda en Israel. El milagro se efectúa porque una sierva que estaba en su casa era de Israel y le dio el conocimiento del Dios de Israel. Lo que le mandan es que se zambulla 7 veces en el río Jordán. El número 7 lo encontramos en muchas partes de la Biblia, indicando perfección, indicando que es el número de Dios. Entonces sus siervos lo convencen de que haga eso, que es extremadamente fácil. Naamán entonces se dirige al río Jordán, un río que es lodoso, se zambulle, entra la primera vez y ve que está con su lepra. Entra la segunda vez y ve que está con su lepra. Y así va pasando una vez tras vez, para que su fe sea probada, para que su orgullo sea quebrantado. Y en la 7ª vez, la palabra de Dios dice, versículo 14 de Segunda de Reyes, capítulo 5. Entonces se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la de un niño y quedó limpio. Su piel había sido renovada, restaurada, reparada, purificada por el poder del Dios de Israel. Versículo 15. Naamán volvió al varón de Dios con toda su comitiva, se paró delante de él y dijo: ahora conozco que hay Dios, que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Ahora este general hace una declaración que es la declaración que todos nosotros debemos hacer. Cuando tenemos un problema, una angustia, una enfermedad, debemos ir al Dios de Israel y Él obrará un milagro poderoso en nuestras vidas. Pero también debemos testificar y reconocer que fue Dios el que obró un milagro en nuestra vida. El versículo 16 de Segunda de Reyes, capítulo 5, dice: pero Eliseo dijo: vive el Señor a quien sirvo, que no lo tomaré. Y aunque Naamán insistió, no lo aceptó. Aquí nos podemos dar cuenta que el Señor hace milagros y que Él no cobra. El Señor no quiere tu dinero, el Señor quiere tu corazón. El Señor no quiere mi dinero, Él quiere mi corazón. El Señor quiere que nosotros nos acerquemos a Él con corazón contritos y humillados, y vamos a obtener el oportuno socorro. Quizás no tengamos lepra, pero podemos tener otra enfermedad. Quizás hemos ido a muchos médicos y aún tenemos esa enfermedad. Pero si nosotros desarrollamos la fe, si nosotros nos entregamos al Señor plenamente, Él va a obrar un milagro poderoso en nuestra vida. La fe se desarrolla por el oír, y el oír la palabra de Dios. Tú y yo debemos caer quebrantados ante la roca que es Cristo Jesús, para que Él nos limpie, nos vivifique, nos quite la lepra del pecado, nos transforme, y entonces vamos a testificar del gran poder de Dios, diciendo que el único Dios verdadero, que el único Dios que existe es el Todopoderoso, que está sentado en el trono y que quiere darnos la salvación, la sanidad. Yo estoy dispuesto a colocar mi vida en las manos del Señor. ¿Lo estás tú también? Si es así, te invito a hacer una oración para que, si estamos enfermos, angustiados o abatidos, el Señor hoy obre un milagro poderoso en cada una de nuestras vidas.
Oremos. Bendito Creador, que vives y reinas por siempre, para ti sea la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Pedimos tu santa unción, tu protección y bendición para nosotros. Úngenos con el poder de tu Santo Espíritu y danos tu sanidad. En el nombre de Jesús. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso sea con cada uno de nosotros. Amén.